¿Qué clase de hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién podrá tener en su palabra semejante autoridad para decretar algo sobre la naturaleza y que la naturaleza sea obediente a esa palabra? Sin duda, solamente Dios, y Jesucristo es el Hijo de Dios que se manifestó en carne por amor a nosotros en este mundo. Quiero compartir con ustedes la historia que se encuentra registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Pero antes, en el versículo 19 leemos: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Más adelante, los discípulos, en medio del mar, en medio de una tempestad, se iban a dar cuenta de que no siempre es fácil seguir a Jesús. Y es que es fácil seguirlo para ellos en medio de las aldeas donde ellos caminaban a diario, como para nosotros es fácil caminar por las calles de nuestra ciudad donde caminamos por varios días. Pero cuando se encuentra en medio del mar, cuando la orilla no se alcanza a visualizar, cuando se pueda pensar de que están en una profundidad muy grande y de repente se desata la tormenta, todo el panorama cambia, la situación se torna difícil. Imagina a los discípulos saliendo con Jesús en su bote, en su balsa, y comenzaron su camino, y ya estando en medio del mar, se presenta una tempestad tan grande que las olas, la palabra nos dice que cubrían la balsa, que se metía en la balsa donde ellos iban. Y ellos, atemorizados, comenzaron a pensar que se podían morir, mientras Jesús dormía tranquilamente. Jesús hizo el milagro en medio del mar de calmar las tempestades y los vientos, para enseñarle a los discípulos y a nosotros de que Él está con nosotros en medio de las tempestades de la vida, y de que podemos y debemos aprender a confiar en Él. Después de que los discípulos le rogaran a Jesús, le suplicaran a Jesús que hiciera algo porque abnegaban, porque sentían miedo que se iban a ahogar, Jesús se levanta con gran poder y calma la tempestad y calma los vientos, y se hace grande bonanza. Pero no sin antes el Señor les hiciera una pregunta: ¿por qué están miedosos, hombres de poca fe? Su reprensión llena de amor a lo mejor no fue porque los discípulos no creyeran en que Jesús los pudiera salvar en la situación en que ellos estaban, porque de otra manera no lo hubieran despertado, hubieran dicho por gusto despertarlo. Pero si lo despertaron es porque creyeron que Jesús tenía el poder para salvarlos de esa situación que estaban pasando. Pero Jesús los reprendió porque ellos batallaron para creer en que Él estaba pendiente de sus vidas en medio de la situación en que estaban pasando. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo, porque Dios está pendiente de nosotros aún en la peor tormenta de nuestras vidas. Esta historia nos deja 3 verdades preciosas que debemos poner en práctica, que debemos recordar, para que nosotros tengamos la certeza de que Dios está con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida, en las tormentas de nuestra vida. ¿Cómo responder nosotros con fe delante de Dios cuando estamos pasando por situaciones que se salen de nuestro control, cosas que no podemos controlar nosotros? Les invito a recordar 3 grandes verdades que nos deja esta preciosa historia. La primera es que Dios tiene el control sobre cada tormenta de nuestras vidas. Si el viento y las olas no le importan a Dios, no le quitan el sueño a Dios, entonces a mí no deberían asustar. Muchas veces nosotros no podemos cambiar la situación en la que estamos pasando, pero sí podemos tomar la decisión, sí podemos optar por confiar en Dios en medio de la situación en la que estamos pasando. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las circunstancias, de todas las situaciones y de nuestras tormentas. El apóstol Pedro, sabiendo esto,
en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, nos invita, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 2. Hay paz en nuestro corazón cuando ponemos o fijamos nuestra mirada en Jesús. Debemos decidir entre enfocarnos en la tormenta que estamos pasando o volver nuestra vista al Rey de Reyes, al autor y consumador de la fe. Solo enfocándote en Jesús, quien conoce tu futuro y el mío como la palma de su mano, es que podemos navegar por los problemas de la vida en paz y tranquilamente. Es fácil concentrarnos en nuestros miedos porque nosotros no conocemos el futuro, pero afortunadamente contamos con Dios, que Él sí lo conoce y Él está pendiente de nosotros y nos invita en esta hora a que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Recuerda, cuando te encuentres abrumado por algún problema, cuando no le encuentres la salida al problema, cuando te encuentres entre la espada y la pared, tenemos dos opciones: o seguir viendo el problema, o seguir viendo la dificultad, o fijar nuestra vista en el Dios Todopoderoso. Si elegimos nosotros confiar en Dios, fijar nuestra vista en Jesús, nos vamos a comenzar a dar cuenta que la tormenta no es tan grande a comparación del Dios Todopoderoso, que elige caminar por la tormenta a nuestro lado. Sí, Él está en tu barca. Sí, Él no te va a dejar solo. Él está contigo. Y Jesús tiene el poder no solamente de calmar los mares, de calmar la tormenta, de calmar las olas del mar, sino de caminar gloriosamente sobre ellas, de caminar poderosamente sobre el mar. Tenemos un Dios todopoderoso. Fijemos nuestra vista en Él. Y 3. Recuerda que Jesús siempre, en todo momento, va a estar en tu barca. Por momentos parecerá que está pasivo, que está dormido, pero Él tiene control de las circunstancias de tu vida y no dejará que naufrague bajo ninguna tormenta. Hay quienes llaman a este pasaje de Mateo capítulo 8 el naufragio que no sucedió. ¿Por qué? Porque era inminente que los discípulos naufragaran. Era una tormenta tremenda en medio del mar, los vientos pegaban con fuerza, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque aquí estaba Dios. A lo mejor tú estás pasando por una situación de eminente peligro. Tu matrimonio parecerá que es eminente que se va a romper. Tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa, tu relación con tu esposo. La relación laboral es eminente que se va a romper. A lo mejor tienes un problema tremendo que es eminente que va a suceder y te tiene asustado. Pero debes de confiar, porque Jesús está en tu barca y Él se levantará con poder, dará una palabra y en tu vida vas a experimentar una grande bonanza, como la que experimentaron los discípulos. Y tú vas a decir después de eso: ¿qué clase de hombre es este que con solo una palabra calmó mis tormentas en una paz poderosa? Él convirtió lo que parecía un naufragio para mi vida en una victoria grande, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Recuerda, querido hermano y hermana, tu vida no naufragará porque tienes a Jesús en tu barca. Que el Señor te bendiga y te guarde.